Gracias, señora presidenta. Señorías de Vox, ¿han podido dormir hoy? ¿Han podido dormir? Dicen que sí y se ríen. Pues fíjense, yo que ayer voté a favor de la gente, tengo que reconocer que me costó mucho. Me costó mucho por la rabia, a veces por la frustración, pero sobre todo por la preocupación. Anoche pensé mucho en la hermana del diputado Quero. Y es que me lo imagino a él hecho un pincel de progre en la comida del domingo, explicándole a su hermana que aunque la medida era justa, que era buena, la prórroga de alquileres, él votaba que no. Y es que en Vox, antes que lepenistas, sois rentistas. Es que en Vox, antes que patriotas, sois siervos de la oligarquía. En su moción... Sí, señora, ha dormido bien, ¿eh? Miren, en su moción no me queda claro si lo que les molesta es que haya gente que tiene que dormir en un aeropuerto o que en los aeropuertos haya gente durmiendo. Es que no sé si les molesta que se vulnere el derecho a la vivienda o que haya pobres que molestan la imagen idílica a los turistas. ¿Quieren resolver la crisis de la vivienda que obliga a que haya trabajadores españoles, muy españoles, durmiendo en un banquito del aeropuerto? ¿Quieren hacerlo? Pues siento decirles que ayer, cuando votaron no a la prórroga, empujaron a cientos de trabajadores españoles a tener que ir a dormir a un aeropuerto porque no van a poder asumir la subida de 500 euros de unos alquileres que ya están absolutamente desbordados. Sí, señorías de Vox, ayer ustedes traicionaron al pueblo. Ayer ustedes estuvieron a favor de los fondos buitre y en contra de los obreros. Ayer ustedes votaron a favor del duque de Alba y del arzobispo y en contra de la seguridad nacional de las inquilinas. Señorías, yo no sé si ustedes durmieron bien. A mí me costó. Me costó por la rabia. Me costó por la duda de saber si una democracia aguanta que en un país haya 500 empresas que acumulen 50.000 viviendas, mientras hay 12, 13, 14 personas compartiendo piso. Pero ¿saben qué? Que la política sí sirve. Si a pesar de la presión rentista, el Gobierno aprobó una prórroga de alquileres de la que se benefician hoy ya miles de familias, aunque sea un parche, aunque sea una tirita pequeña, porque va a ayudar a miles de personas, a pesar de que ustedes, junto al PP y Junts contra Catalunya, la tumbaron. Pero quienes la pidieron en plazo pueden dormir tranquilos de que Airbnb o un rentista no les va a echar de su barrio. Señorías, la política servirá si de nuevo se trae a esta Cámara la prórroga de alquileres para garantizar que al menos los próximos 2 años la gente pueda estar tranquila. Y mientras hacemos eso, compañeros y compañeras, hay que organizarse mejor. Dejémonos de mirar de reojo y centrémonos, acumulemos fuerza y votos para que en la siguiente podamos conseguir el alquiler indefinido, prohibir la compra especulativa y ampliar el parque público de vivienda. Porque sí, señorías, todos no somos iguales y no hay dilema ni teléfono de la esperanza que lo resuelva, sino una intervención drástica del mercado del alquiler. Señories de Vox, compartim amb vostès la importància de potenciar el ferrocarril, del malestar de la gent que arriba amb mala llet a treballar i esgotada i emprenyada a casa per retards, cancel·lacions i la saturació dels rodalies. Per això li exigim al ministre Puente que prioritze, que deixe d'obsessionar-se en ampliar ports i aeroports que van en contra de la realitat climàtica i es centra en millorar el rodalies i la mitja distància. El senyor Puente ha de complir amb el Pla Valencià de Rodalies que vam aprovar així. Ha de portar-nos nous trens, i és que no són menys que els madrilenys. Garantitzar la seguretat d'Alfafar, Benetússer i Sedaví. Accelerar el túnel passant de València o la connexió ferroviària a l'Altet. Però, senyories, just a més vostès no poden donar cap lliçó de mobilitat
I és que allà on governen, com la ciutat de València, en només 2 anys han despertat el caos absolut. I és que la seva política procotxe ha fet que en només 2 anys de govern de la senyora Català i Vox el trànsit s'hagi disparat un 43%. El seu model suposa hores perdudes dalt del cotxe en vies col·lapsades i un increment de la contaminació bestial amb greus conseqüències per a la salut. Vostès parlen d'ecofanatisme i saben què? Que la seva política procotxe suposa als que són pro-vida, segons Greenpeace, la mort prematura de 38.600 persones cada any al nostre país. I acabe. Senyories, l'extrema dreta connecta amb el malestar de la gent per culpa de perdre el temps en la carretera, de la malvada Agenda 2030 i la saturació al metro dels immigrants. I els podem explicar 1000 voltes, amb 100 informes científics, que això és mentira. Però mentre l'alternativa siga que anar a Vila-real des de València en tren suposa hora i mitja més que fa 10 anys, serà impossible. Així que només 2 propostes. Una, i acabe, destinen tots els recursos previstos per ampliar ports i aeroports per millorar els rodalies. I 2, que la transició ecològica siga justa. No podem parlar-li al que van ser a Panda, mentre a l'estat espanyol 62 persones en jet privat estan contaminant més que 1 milió de persones. Sí, deixen de mirar de racó i miren als ultrarics, aquells que vostès ahir van protegir votant en contra de la seguretat de les famílies. Ixa és la seva prioritat nacional. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Ibáñez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz Bosch. Gracias, señora presidenta. Señorías, esta moción no va de carreteras, no va ni de trenes, ni de puertos, ni de aeropuertos. Únicamente va de ruido, de bulos y de política de desgaste, que no van a conseguir. No se vaya tan pronto, señor Fernández Ríos. Mientras Vox y el Partido Popular intentan construir una supuesta prioridad nacional basada en dividir, en enfrentar, en confrontar, el Gobierno de España tiene otra prioridad muy distinta, la de mejorar la vida de la gente. Esa es la diferencia. Para uno, la prioridad es la confrontación, sembrar odio, cultivar la xenofobia. Para nosotros, para el Gobierno de España, la única diferencia es que la prioridad es la cohesión social y la cohesión territorial. Esa es la prioridad que se concreta también en infraestructura, porque invertir en infraestructura es también conectar territorios, es crear empleo, es generar oportunidades. Por eso, frente al ruido, conviene hablar de hechos reales que ya trasladó el ministro de Transporte la pasada semana. En ferrocarriles, la inversión real ha alcanzado máximos históricos. Desde el 17 se ha multiplicado por 3, sí, por 3 la herencia de Rajoy. Se ha duplicado, es decir, multiplicado por 2 la alta velocidad. Y ojo, se ha multiplicado por 6 la red convencional. El problema es que por mucho que estemos dispuestos a actuar con urgencia o incluso con emergencia en todos estos años de gobierno socialista, es imposible olvidar la herencia de los recortes, es imposible olvidar la herencia de la nula gestión del Partido Popular, el olvido de nuestras carreteras, de los ferrocarriles, de los vagones, de los puertos y aeropuertos, aquello que vosotros llamaron el austericidio, ese austericidio del último gobierno de la derecha. Y sigo, ha habido más inversiones que nunca con este gobierno, con el gobierno de Pedro Sánchez en puertos y aeropuertos, donde las cifras también son claras. 1.500 millones invertidos en puertos desde el 18. Y, por cierto, al portavoz de Vox hay que recordarle que los presidentes de las autoridades portuarias de los puertos de España los nombran las comunidades autónomas. En mi tierra, en Andalucía, todos los presidentes de los puertos andaluces son nombrados por Moreno Bonilla. En aeropuertos también ha habido una inversión de casi 4.800 millones desde el año 2018.
y esas inversiones también llegan a los territorios. Por ejemplo, en mi tierra, en Cádiz, el Gobierno de España invierte 520 millones de euros para el puerto de Algeciras, cerca de 1.800 millones para mejorar la conectividad en mi tierra, en el campo de Gibraltar, y otros 200 millones para el puerto de Cádiz. En carretera, este Gobierno también invierte 1.800 millones de euros al año en conservación, más del doble que en 2017. Eso es invertir, eso es planificar, eso es gobernar. Pero conviene recordar algo. Cada administración debe hacer frente a sus competencias. Por ejemplo, en carreteras el Estado gestiona solo el 16% del total de las carreteras. El otro 84% restante corresponde a comunidades autónomas y a diputaciones, donde, por cierto, este Gobierno no ha hecho recortes en la financiación de estas administraciones, sino que, al contrario, ha multiplicado los recursos y las comunidades autónomas han recibido en estos últimos 7 años más de 50.000 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy. El problema es que estos millones de euros de mayor financiación no han repercutido para nada en una mejora de los servicios públicos, sino que han ido directamente, mucha parte de ese dinero, a premiar a las élites. Como por ejemplo en mi tierra, en Andalucía, donde Moreno Bonilla ha tratado de bonificar el impuesto de patrimonio para que unas 20.000 familias andaluzas dejen de ingresar en las arcas públicas de los andaluces más de 600 millones de euros que no han ido a mejorar las carreteras, que no han ido a mejorar nuestras infraestructuras, sino que han ido a quedarse en los bolsillos de esas 20.000 familias ricas de nuestra tierra. Por tanto, cuando algunos aquí vienen hoy a dar lecciones, conviene mirar ahora, en estas fechas electorales, cuáles son los compromisos que sí han cumplido, que son pocos, porque han seguido premiando a los más ricos, no solo con el impuesto de patrimonio, sino con la bajada del IRPF en el tramo más alto de la renta para favorecer a otras 20.000 familias andaluzas, o los regalos que han hecho a las familias más ricas que puedan tener a su hijo e hija en clases privadas de inglés o de idioma, o los regalos para acudir al gimnasio, o los regalos para ir al veterinario con sus mascotas, que son regalos fiscales que no han acabado, en este caso, en las carreteras, que sí que necesitan esa competencia autonómica, esa gestión de Moreno Bonilla, que, por cierto, por mucho que quiera seguir manipulando Canal Sur, no va a ocultar la realidad de cómo están las carreteras andaluzas, desgraciadamente llenas de socavones, llenas de baches y llenas de una nula conservación que le corresponde a él. Y no quiero abrumar a sus señorías con una lista de incumplimientos, pero le puedo indicar, para que la portavoz del PP luego se lo traslade al Gobierno Moreno Bonilla, que tienen compromisos pendientes en Huelva, donde la A476, a su paso por Nerva, no ha recibido un euro de inversión. En Sevilla, donde hay un desdoble de incumplimiento en la carretera hacia Carmona. En Córdoba, donde la autovía A306 entre el Carpio y Torredonjimeno no se ha ejecutado. En Jaén, donde la A312 entre Linares y Beas de Segura tampoco. En Granada, donde exigen soluciones a las colas kilométricas que hay en el enlace de la A92 con la A92 en Santa Fe. En Málaga, en Almería o, por ejemplo, en mi provincia, en Cádiz, donde podría alargar esa larga lista, con el abandono total en la A381 de Jerez Los Barrios, en el desdoble de la Arcos Antequera, que no han hecho absolutamente nada, en el arreglo de la A405 en el campo de Gibraltar o en el desdoble de la AA, significa Andalucía, entre Rota y el puerto. Señoría, después de 2 mandatos, la hoja de Moreno Bonilla en carretera está en blanco y será de nuevo el PSOE, con María Jesús Montero al frente como presidenta de la Junta, quien acometa las inversiones necesarias para que Andalucía sí cuente con una red autonómica moderna, segura y vertebradora. Eso es invertir, eso es planificar, eso sí será gobernar. Y concluyo, señorías, conviene decirlo con rigor. La investigación sobre el accidente de Adamuz sigue su curso. Las causas no están cerradas y aún así ustedes ya han dictado sentencia política. Ese es el único verdadero objetivo que tiene esta moción. No buscan mejorar las infraestructuras, buscan desgastar al Gobierno. Señorías, las víctimas merecen respeto y no ser utilizadas. Este debate va de prioridades y, por ejemplo, podrían, en lugar de crispar, dividir y enfrentar, exigir alguna vez alguna asunción de responsabilidades sobre la gestión de la DANA en Valencia y no seguir aplaudiendo los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Valencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martínez Lavella.
Gracias, señora presidenta. Señoría del PSOE, que venga después de 40 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía a decir y hacer ese discurso, permítanme decirle que es bochornoso, es de vergüenza. 40 años, se dice muy pronto, 40. Pero vamos al tema en cuestión. Señorías, volvemos a debatir en este plenario sobre el estado de las infraestructuras y su deficiente conservación. Un asunto al que en algo más de año y medio hemos dedicado innumerables minutos desde la honda preocupación que comparten millones de españoles. Si sumáramos todas nuestras intervenciones, obtendríamos horas y horas de debate, pero ni siquiera así podríamos igualar el tiempo que mi amigo José ha perdido sentado en un tren o en una estación a lo largo de este último año. 168 horas. 168 horas, que se dice pronto, pero eso es exactamente una semana de vida perdida entre retrasos, averías y esperas injustificadas. José ha contabilizado cada una de las incidencias en sus trayectos entre Madrid y Sevilla y lo ha hecho con resignación, considerándose, eso sí, un privilegiado. Un privilegiado porque él ha perdido una semana de vida, pero hay 46 personas que han perdido la vida, 46 personas que jamás podrán recuperar el tiempo que les quedaba por vivir. A todas ellas, señorías, les debemos algo más que palabras. Les debemos la verdad, responsabilidades y garantías de que nunca más volverá a pasar. Y para eso, señorías, hay que hacerse una pregunta. A ustedes, señorías del PSOE, puede ser que les resulte incómodo, pero es absolutamente pertinente. ¿Cómo hemos conseguido llegar hasta aquí? ¿En qué momento lo básico dejó de funcionar? La respuesta está en las decisiones políticas, en quienes hoy se sientan en todos esos sillones azules. Un gobierno que ha dejado de priorizar lo esencial, que ha degradado el servicio público y que ante una tragedia ha sido incapaz de dar explicaciones válidas. Porque 100 días después de la tragedia de Adamuz seguimos sin respuestas. Y aquí hay un responsable directo, el ministro de Transportes, más aún después del informe de la Comisión de Investigación que se hizo público ayer y que insiste en que la rotura del carril fue la causa del accidente. Un ministro que ha preferido la propaganda y la mentira a la gestión. Un ministro más pendiente del titular y del tuit que de que los trenes funcionen. Un ministro que se ha instalado en el insulto, en la excusa permanente, con la misión imposible de tapar la corrupción de un gobierno que hoy se juzga en el Tribunal Supremo. La obligación de un ministro de Transporte no es discutir en redes sociales, es garantizar que los españoles viajan seguro y hoy no lo están. Hoy los españoles pagan más impuestos que nunca y reciben menos y peores servicios que nunca. Y no solo hablamos del ferrocarril, hablamos también de carreteras deterioradas, inseguras, abandonadas y llenas de socavones. Dese una vuelta, señoría del PSOE, por la A7 rumbo a Vera, a ver qué tal hacer el viaje. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros de autovía nuevos se han puesto en servicio en Andalucía con el gobierno de Pedro Sánchez? 3 kilómetros, 3 en 8 años. Esa es su gestión. ¿Qué es lo que hacen con el dinero? ¿Dónde lo meten? ¿Dónde están las prioridades? Miren, lo que está ocurriendo, lo que vemos, no es casualidad. Es un modelo que no funciona, un modelo en el que nadie asume responsabilidades. Ni el ministro dimite, ni el presidente responde y los españoles ojipláticos ante la impunidad. Eso es precisamente lo más grave. Este mismo fin de semana el presidente del Gobierno estaba en Córdoba con la candidata Montero, la mujer más poderosa
de la democracia española que ha venido a salvar a los pobres andaluces, y ni una sola palabra tuvo para las víctimas de Adamuz, ni una sola. Mañana parece que Málaga recupera el AVE. Bienvenido si así es. Ha tenido que llegar la campaña electoral para que el Gobierno reaccione. Pero miren, llegan tarde. En Andalucía los ciudadanos ya han tomado nota y Juanma Moreno seguirá trabajando con el apoyo mayoritario de los andaluces por el progreso de nuestra tierra. En Almería conocemos demasiado bien al Partido Socialista. Durante años la Junta de Andalucía del PSOE castigó a los almerienses y ahora hace lo propio desde el Gobierno de la Moncloa. El AVE llegará a mi tierra con 7 años de retraso. Tenía que estar en 2023 y no será hasta 2030. Y será por culpa de la falta de gestión de este Gobierno. Por cierto, no puedo dejar de defender desde el Partido Popular una revisión urgente de los derechos de emisión de CO2 para no restar competitividad a nuestros puertos. Pero, señorías de Vox, donde corresponde, que es en la Unión Europea y no aquí. Concluyo, señora presidenta. Los españoles no piden milagros, piden algo mucho más sencillo, que el dinero público se gestione con responsabilidad. Hoy eso no está ocurriendo y solo ocurrirá cuando Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular gobiernen España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Muchísimas gracias a todos ustedes. Suspendemos la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana.